Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el auditorio del Museo de la Constitución, lugar más que adecuado para llevar adelante este evento, esta actividad. Está, enmarcada en el 75º aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe y en el 30º aniversario de la Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas. Y decía, es un lugar más que adecuado para recibir nada más y nada menos que a nuestro invitado, que es el historiador Felipe Piña. Agradecemos a los auspiciantes, a quienes han hecho posible, de alguna manera, este evento. Muchísimas gracias al gobierno de la provincia de Santa Fe, a Lotería de Santa Fe, y precisamente queremos mencionar que el gobernador, contador público Omar Perotti, nos ha hecho llegar una nota deseándonos éxito para este evento. También queremos agradecer a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, en el marco de los 450 años, y facilitarnos así este espacio y contar con la presencia del intendente, el licenciado Emilio Jatón, como autoridad presente hoy entre nosotros. Es por eso que lo invitamos a subir al escenario al licenciado Emilio Jatón, también al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el contador público Gerardo Rico, y al contador público Dante Musuruana, presidente de la Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas. La municipalidad va a hacer entrega en presencia del mismísimo intendente de la ciudad de unos presentes, tanto para el Consejo Profesional como para la Caja de Seguridad Social. Como decíamos, el Consejo Profesional cumple sus 75 años de vida y la Caja 30 años. Para las instituciones, los obsequios son un Bernegal y un diploma. También tenemos para el invitado especial de esta tarde un Bernegal. Queremos aclarar qué es lo que es un Bernegal. Es un recipiente, tiene dos acepciones, ambas referidas a un recipiente para beber, una taza ancha de boca con el borde ligeramente ondulado, o bien una vasija grande o tinaja pequeña que también recibe agua destilada por un filtro. Los aborígenes, los pueblos originarios, utilizaban una calabaza para tomar lo que hoy conocemos como el mate, una infusión con agua fría y yerba. Pero claro, pasaba de boca en boca y eso a los españoles no les hacía demasiado, no los convencía demasiado. Por lo tanto, los españoles inventaron un filtro, un artefacto, y el Bernegal les hacía de mate. Muchísimas gracias. Seguidamente le vamos a dar la palabra al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, palabras de bienvenidas hacia ustedes, el contador Gerardo Rico. Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes, a toda la gente que realmente es muy numerosa y que está siguiendo esta actividad a través de modo virtual.
Como mencionaba recién Enrique, durante estos meses de julio y agosto hemos programado ciertas actividades y lo hemos dicho en el marco de los 75 años del Consejo y de los 30 años de nuestra caja. Así que estamos todos muy agradecidos por este importantísimo acompañamiento que podemos ver hoy acá en este auditorio. La verdad que cuando empezamos a pensar un poco la agenda de eventos a celebrar nuestros 75 y 30 años, pensamos siempre en hacerlo abierto al público en general, pero teniendo siempre presente el interés de todos nuestros matriculados. Es así que estuvimos pensando, esa fue la intención, de hacer distintos eventos culturales, sociales, y algunos otros más específicos de nuestra profesión. Es así que en la mesa de trabajo nuestra, allá por principio de año, surgió el nombre de Manuel Belgrano. ¿Y por qué Manuel Belgrano? Porque Manuel Belgrano es considerado el padre de las ciencias económicas. Ha sido, o se lo ve, como el primer economista de nuestro país, además de ser un prócer que ha luchado mucho por un Estado independiente, por un Estado libre. Así que también pensamos y consideramos que nadie mejor que Felipe para hablar de Manuel Belgrano y que nos traiga toda su experiencia y conocimiento del caso. Felipe no necesita mucha presentación, seguramente ya Juan Cruz lo va a mencionar todo su currículum, pero es un lujo que hoy nos podemos dar y que estamos muy felices de poder compartir con todos ustedes. Ustedes sabrán que no es fácil coordinar este tipo de eventos, pero gracias a la predisposición de Felipe lo hemos podido lograr. También estamos dentro del marco de los 450 años de la ciudad de Santa Fe y en la mesa de coordinación que ha creado la municipalidad, su coordinador, el historiador que hoy nos va a acompañar, Juan Cruz, realmente lo ha hecho con una predisposición y un ánimo muy importante. Así que también agradecemos a Juan Cruz su participación. Estamos también en el marco de los 170 años de nuestra Constitución y no encontramos ningún otro lugar más adecuado que este auditorio tan importante que tenemos en la ciudad, con un museo muy importante de la Constitución que también alberga la biblioteca de la Constitución, así que muchas gracias a la municipalidad y al gobierno de la provincia por permitirnos utilizar estas instalaciones. Felipe no tengo mucho para decir que ustedes ya no conozcan, es una persona que ha acercado la historia a todas las edades, ha puesto su estilo con una simplicidad y una impronta que realmente le ha valido innumerables premios, ha sido escritor de muchísimos libros y el último libro, Los Güemes, les invito a que lo lean y lo puedan estudiar, es realmente interesantísimo. Así que no me quiero extender más en lo hasta aquí dicho porque lo importante es él. Muchas gracias, profesor, por participar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y entusiasmarte con la misma, y muchas gracias por traer toda tu experiencia y ayudarnos a pensar el país con Manuel Belgrano. Muchas gracias. Hola, hola, ahora sí. Hola, hola. A ver, Felipe. Vemos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola, 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 hola.
Bueno, estamos hasta ahí. Bueno, Felipe, ¿este está bien? Bueno, como decía recién Gerardo, feliz cumpleaños al Consejo, 75 años. Es un gusto, a la Caja también. Y por supuesto agradecer a todos. A ver ahora. Ahora sí. Muy bien. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias a toda la querida gente que ha venido. Así que bueno, muy feliz de estar nuevamente en Santa Fe. Bueno, agradecerles, como decíamos recién, a la Caja, al Consejo, porque de hecho estamos conmemorando, como sabés, 450 años de la ciudad. Esta ciudad que a su vez hace 170 años fue tierra de sanción de la Constitución, y este lugar que ha construido el municipio, digamos, como espacio de conmemoración, y por supuesto en una provincia que acá hay varios integrantes de la mesa de conmemoración. Es una construcción colectiva, como ha señalado el intendente Emilio Jatón, que cada uno aporta a pensar el pasado. Así que bueno, además de darte las gracias, te presento rápidamente, ya lo conocen. Para mí es un honor estar acá al lado, porque no siempre los historiadores van de la mano de un público masivo, cosa que has logrado hace mucho tiempo en la revista Viva, en Radio Nacional, en la televisión pública, en la colección del Bicentenario, que hace muy poquito nos has también hecho parte de ese pasado maravilloso, en la revista Caras y Caretas, que por supuesto también estás dirigiendo, y en el sitio que todos conocemos, que es historiador.com.ar, más las redes sociales, que hoy sería inviable la tarea de aquellos curiosos en el pasado sin las redes, donde, bueno, más de 1 millón de personas la visita diariamente. Bueno, ¿habías venido acá a este lugar? No conocía el museo, la verdad que me encantó, me pareció un lujo realmente muy lindo, muy moderno y muy emocionante también uno cuando ve todo lo que nos ha pasado. Hay una cifra ahí tremenda, ¿no? 246 combates, 61.000 muertos, que son nuestras guerras civiles, que no tenemos que olvidar nunca lo que nos ha costado los enfrentamientos entre nosotros, ¿no? Lo que significa cuando luchamos entre nosotros de esa manera tan tremenda como ha ocurrido. Yo me iría un poco más lejos, ¿no? Entre 1815 y 1880 prácticamente, ¿no? Cuando termina definitivamente la guerra civil y todo lo que nos ha pasado, y el valor de lo que significó la Constitución, ¿no? Todo lo que nos costó organizarnos, ponernos mínimamente de acuerdo, que tampoco fue en el 53, sino recién en el 60, ¿no? Cuando Buenos Aires se digna relativamente, ¿no?, a aceptar esa Constitución con enormes modificaciones para preservar sus privilegios, ¿no? Así que, bueno, es una historia que nunca deberíamos olvidar y que nos constituye justamente como nación, ¿no? ¿Qué te pareció el museo? Me pareció hermoso, me pareció muy lindo, muy didáctico, muy interesante. También que esté presente la cuestión de género con estas mujeres extraordinarias. Fíjense ustedes que tenemos una galería ahí increíble, ¿no? Tenemos a Margarita Güell, que fue la compañera del general Paz, está la querida mujer de Dorrego, a la compañera de Rosas, Mariquita Sánchez, Aurelia Vélez. La verdad que muy interesante, y particularmente las anónimas, ¿no? La cantidad de mujeres anónimas que ni siquiera la historia se ha ocupado de rescatar su nombre, que fueron fundamentales en nuestra constitución de nación, ¿no? Nuestra conformación como nación. Bien, bueno, bienvenido, y si te parece y estás de acuerdo, Con mucho gusto. hacemos un viaje sobre las imágenes que entendés que podemos compartir después en torno a la figura de Manuel Belgrano. Arrancamos con un primer conjunto de preguntas. ¿Cómo no? Si te parece bien, si no... Sí, si no igual. Si no me decís, la dejo.
Bueno, ¿a qué sector social pertenecía Belgrano inicialmente? Bueno, Belgrano nació en junio del año 70 en Buenos Aires, hijo de una familia rica, de comerciantes, de un comerciante de origen genovés, y que se dedicaba a todo tipo de trata en aquel momento en Buenos Aires. Por lo tanto, Manuel estaba destinado, junto a algunos de sus hermanos, a continuar el negocio familiar. Por eso mismo que su padre decide mandarlo a estudiar a Europa. Es uno de los pocos próceres, por así decir, que pudo estudiar en Europa, y nada más ni nada menos que en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y luego en Valladolid. Tuve el honor ahora, hace un mes, de estar dando una charla en Salamanca en la cátedra argentina, que homenajea al querido Belgrano, y es muy lindo porque hay una enorme placa que recuerda en esa universidad tan prestigiosa el paso de Belgrano por sus aulas. Ahí él se recibe de abogado y también estudia economía, ¿no? Economía, como se llamaba entonces, estamos hablando ya del año 1789, fíjense qué año, ¿no? El año de la Revolución Francesa. Él está estudiando ahí economía y ya se la empezaba a llamar economía política, ¿no? Política, que era un poco el término que instala este enorme economista que fue Adam Smith, el padre del liberalismo, que habla de la economía política, ¿no? La economía aplicada a la política, o la política aplicada a la economía, con su famoso libro La riqueza de las naciones. Tiene un nombre larguísimo, pero que siempre sintetizamos como La riqueza de las naciones. Un libro que muy poca gente ha leído. Creo que particularmente los liberales han leído poco a Smith, que es una deuda, me parece a mí, donde el tipo habla, por ejemplo, del rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? Donde dice que el Estado tiene que hacerse cargo de tareas fundamentales como son la seguridad, la salud y la educación, ¿no? Entre otras cosas. Y además deja abierto una cantidad de cuestiones al Estado, ¿no? El resto de las cosas se deben regir por la dinámica de la oferta y la demanda, pero que el Estado no puede de ninguna manera renunciar a sus sentidos básicos que le dan de alguna manera origen. Él sigue la línea de los pensadores de la Revolución Inglesa, de Hobbes, de Locke, que hablaban del famoso contrato social, ¿no? Por lo tanto, entendía que el Estado tenía que cumplir esos básicos y el resto quedaba en manos del mercado. Y eso es un poco lo que estudia en Belgrano, en Salamanca, y también se fascina con otra escuela económica muy en boga en ese momento, que eran los fisiócratas. Los fisiócratas era una escuela que tenía mucha raigambre en Francia y en Italia, donde tenía algunos teóricos como el francés Quesnay o el italiano Angeri, que decían que la riqueza real de una nación estaba en el suelo, por eso fisiocracia, ¿no? No quiero ser acá, como decía el doctor Grondona, el origen de las palabras, pero de ahí viene, digamos, esta cuestión de la fisiocracia, en el sentido que la riqueza de una nación o está en la agricultura o está en la minería, es decir, en las riquezas naturales. Smith, por el contrario, decía que la riqueza de una nación está en el trabajo de sus habitantes, es decir, en el valor trabajo, en la capacidad formadora de esa materia prima, ¿no? La gran revolución de Smith en el pensamiento económico es decir que un país que no posee necesariamente riquezas naturales, pero tiene la capacidad de transformarlas, léase Inglaterra, por ejemplo, está destinado a ser una potencia, ¿no? Y puede existir un país con grandes riquezas naturales que no tenga la capacidad técnica o la voluntad de transformarlas, que se quede siempre en proveedor de materia prima. Esto es lo que plantea Smith. Lo que hace Belgrano es algo muy interesante, es una especie de sincretismo entre los planteos de Smith y los planteos de los fisiócratas, ¿no? En su teoría económica, ya que estamos hablando de un gran teórico económico que es Belgrano, un tipo que hace una síntesis altamente inteligente, diciendo que
un país con riquezas naturales debe necesariamente transformarlas para convertirlas en manufacturas. Así que ahí hace una mezcla interesante entre esos dos pensamientos, ¿no? Y bueno, y estando en España le ocurre algo muy lamentable a la familia Belgrano, que es que su padre, Domingo, es acusado de un acto muy grave de corrupción en la aduana, acto del cual es completamente inocente, ¿no? En realidad, un ex socio suyo es el que está implicado y lamentablemente lo acusan a don Domingo e incluso lo embargan. Y por lo tanto, la primera tarea de Belgrano como abogado es defender a su padre, ¿no? En la corte lo ven tan diligente, tan eficiente a este muchachito, que deciden los ministros más progresistas de la corte de Carlos IV, deciden encomendarle una tarea en la colonia, en el Río de la Plata, que es secretario del consulado. Y estaban tan interesados que fuera Belgrano, ese funcionario, que lo nombran a él antes de crear el cargo, para que no los lobbies no lo saquen de ese lugar. Es así como Belgrano va a volver a Buenos Aires entonces como secretario del consulado, ¿no? Bien, ¿por qué estudiar en España, siendo que había universidades, por lo menos en Chile? Sí, Chuquisaca. Y bueno, los padres entienden que además querían que se familiarice con ciertos contactos comerciales que tenían en España y en Italia. Y él un poco en las cartas que le manda a su madre, que es una mujer realmente muy inteligente, muy autodidacta, porque lamentablemente las mujeres no podían estudiar en aquel momento, no tenían cómo, ¿no? Había muy poca posibilidad para una mujer estudiar, así que las que se formaban lo hacían de manera autodidacta. Y es notable como la madre de Belgrano es una mujer realmente muy inteligente e instruida, porque en una de las cartas, Manuel Belgrano le dice a su madre: estoy fascinado con nuestro querido Voltaire, ¿no? Es decir, que la mamá sabía quién era Voltaire, ¿no? Uno de los pensadores de la Revolución Francesa, o sea, esos pensadores, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que ustedes saben que ninguno vivió la Revolución, sino que son previos, pero que fueron fundamentales para poder concretar esa revolución. O sea que lo que él escribe está dando cuenta de que su madre era una persona informada e interesada incluso en la filosofía, ¿no? Y ahí le dice que va a defraudar un poco el sueño familiar porque de ninguna manera él se siente comerciante, que él quiere ser economista y abogado, pero no seguir la carrera del comercio, que le dice, incluso le pide a ver cómo se lo puede contar a Domingo para que no se enoje, porque él está agarrando para otro lado, ¿no? Claramente. Algunas lecturas prohibidas por la Iglesia, ¿por qué esa explicación? Bueno, eso es fascinante, porque cuando él está estudiando, le manda una carta al Papa, Pío VII, donde le pide permiso para leer los libros prohibidos, que eran justamente Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Smith, todos estos pensadores que estaban prohibidos por la Inquisición. Y efectivamente, dada que él tiene 10 absoluto de promedio y medalla de oro en sus estudios, el Papa lo autoriza en una nota donde dice que lo autoriza a leer los libros destinados a cuestiones sociológicas, teológicas, políticas y económicas, no así los libros pornográficos y aquellos de pronósticos y astrológicos. Luego Belgrano le va a contar a un amigo en una carta donde le dice: no hay problema porque estos se consiguen en todos lados, ¿no? El problema eran los otros. Pero bueno, efectivamente lee con permiso los libros prohibidos de Rousseau, de la Revolución, de Smith, de Locke, de Hobbes, ¿no? De los pensadores revolucionarios de la primera Revolución Inglesa y de la Revolución Francesa. Bien, comentaste en el retorno al Río de la Plata su rol como parte del consulado. Sí, es muy interesante porque España nunca se va a terminar de arrepentir de haber nombrado a Belgrano secretario del consulado, si bien esto tiene que ver con un momento, el reinado de Carlos IV, donde había
algunos ministros progresistas como Jovellanos, ¿no? Campomanes, que van a ser corridos después cuando se pongan duros con la persecución de los opositores. Y justo toma ese momento y por eso lo nombran consulado. Él llega acá con muchas ilusiones, con todo ese conocimiento económico adquirido, a querer cambiar el virreinato, ¿no? Y escribe entonces las memorias del consulado. Dentro de sus obligaciones estaba la de escribir cada año memorias. El consulado era un organismo económico del virreinato destinado a fomentar la industria, el comercio, la actividad económica y demás. Él ahí plantea infinidad de cosas, ¿no? Son 16 tomos extraordinarios de un verdadero programa de gobierno que podríamos suscribir sin mayores dudas a 200 y pico de años de su escritura. ¿Qué dice ahí Manuel Belgrano? Bueno, Manuel Belgrano dice, primero, que la actividad fundamental de un país moderno es la industria, ¿no? Por lo tanto, él dice, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. Porque de lo contrario estaríamos empobreciendo el país vendedor y enriqueciendo al país comprador. Y termina diciendo muy didácticamente, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Y explica lo que ya sabemos, ¿no? La creación de fuentes de trabajo, el asentamiento de industrias, todo lo que implica para un país, la modernización. Para esto propone la creación de una flota nacional, la cuestión de la distribución de la tierra. Él propone que las tierras baldías, aquellas tierras que no son ocupadas, se les cargue un impuesto importante o se distribuyan entre aquellos que efectivamente la quieran trabajar. Propone la educación pública y gratuita 100 años antes de Sarmiento, lo cual no le quita ningún mérito a Sarmiento, quiero decir, una cuestión cronológica nada más, lo hace 100 años antes, en 1796, poco menos de 100 años, la ley 1420 es 1884, donde él plantea que la educación debe ser gratuita, a cargo, obligatoria, a cargo del Estado, ¿no? En un artículo extraordinario donde habla además de algo muy novedoso, que es la educación de la mujer. Él dice que la mujer es exactamente igual al hombre en sus capacidades, que no ha sido otra cosa que humillada, postergada, marginada, pero que está en perfectas condiciones de aprender y de enseñar, dice, y que por lo tanto la mujer debe acceder a los 3 niveles de la educación. Esto lo escribe en 1795. Año en el cual una mujer en París, Olimpia de Gouges, es mandada a la guillotina por haber presentado los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, porque ella entendía que los derechos del hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre de París, eran básicamente para los varones. Entonces hace una declaración a favor de las mujeres y termina en la guillotina, ¿no? A pesar de esa revolución contradictoria, ¿no? Que fue la Revolución Francesa. Pensemos en la iconografía de la revolución, ¿no? La libertad es una mujer, la justicia es una mujer, la república, toda un afiche, palabra que nace con la revolución, ¿no? Todas son mujeres, pero en la realidad la situación de la mujer no cambió con la revolución. Siguió sin votar, siguió sin poder participar en política, etc. Por eso es muy, muy llamativo que en ese contexto mundial Belgrano hable de igualdad de género, ¿no? En 1795. Propone, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, lo que llamaríamos hoy ecología. Habla del peligro de la contaminación de los ríos, de la contaminación de los suelos, brega por el fin del monocultivo, la diversificación de cultivos, propone cultivos novedosos como el cáñamo, por ejemplo. Bueno, una cantidad de cosas impresionantes, tremendamente novedosas y tremendamente incómodas para el régimen virreinal, por supuesto. Bien. Ahí te quería preguntar, porque has dado en un tema que hoy 15 de agosto, pero de 1923,
se originaba la Unión Industrial de Santa Fe, con lo cual estamos en el primer centenario. Muy Y bien. vos decís que, y proponés que el Día de la Industria debería llevar como fecha, una fecha que esté vinculada a la vida de Belgrano. Sí, el día de su nacimiento, ¿no? Porque ustedes saben que el Día de la Industria en Argentina es bastante polémico, porque se celebra el día, el 2 de septiembre, el día de que se hace la primera exportación argentina al exterior, así llamada. Ahora, cuando uno empieza a investigar de qué se trató esa exportación, resulta que la hizo el obispo Vitoria, el obispo de Tucumán, que tenía jurisdicción sobre Santiago del Estero, y se trató de exportación de telas hacia el Brasil. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que pocos tiempos después de concretada esta exportación, el obispo fue enjuiciado por el gobernador Velasco, porque dentro de esas bolsas de harina habían barras de plata del Potosí como contrabando. Entonces, esa primera exportación fue en realidad un contrabando, con todo lo que implica, ¿no? En la historia, esa cuestión. Así que a mí me parece mucho más interesante que el Día de la Industria sea el día del cumpleaños de nuestro querido Manuel, que fue el primer industrialista argentino, ¿no? Lo he propuesto, hasta el momento no he tenido mucho eco, pero insisto, me parece que debería ser el día de Belgrano, el Día de la Industria, sin duda. Podemos insistir todavía. Pero sí, cómo no. Bien. Una consulta, Pedro Cerviño y Vieites. ¿Qué relación con Belgrano? Bueno, Pedro Cerviño fue un tipo fundamental, y Vieites, dos nombres muy poco conocidos, son calles de Buenos Aires. En algún momento Vieites fue el nombre de un famoso neuropsiquiátrico, una persona muy interesante que junto a Belgrano crearon el primer periódico del Río de la Plata, el Telégrafo Mercantil, y luego el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, donde proponían las novedades de la economía, ¿no? La difusión, la educación pública, el fomento de la agricultura. Cerviño fue el gran promotor de la Escuela de Náutica que propuso Belgrano. La Escuela de Náutica tenía que ver con crear pilotos para naves mercantes, por ejemplo. La Escuela de Dibujo, dibujo técnico. Así que son personas muy importantes, compañeros de Belgrano en estas aventuras. Ustedes saben que el Telégrafo Mercantil, periódico fundado en 1801, va a ser censurado por el virrey del Pino, uno de los virreyes que cierra el Telégrafo Mercantil. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación muy esquizofrénica, porque en el barrio de Belgrano, que homenajea a Belgrano, tenemos la avenida Cabildo, que homenajea el Cabildo del 22 de mayo, en aquel Cabildo en que se depuso al último virrey Cisneros. Sin embargo, la avenida Cabildo está cortada por 10 virreyes, ¿no? Entre ellos del Pino, una cosa extrañísima. Arredondo, del Pino, Avilés, bueno, algo bastante esquizofrénico, que la avenida que homenajea la revolución esté cortada por los virreyes. Uno de los virreyes que corta Cabildo es el virrey del Pino, autor de la primera censura de nuestra historia, que cierra el Telégrafo Mercantil, ¿no? Esta gente no se amilana y funda el segundo periódico, Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que, como bien explica en su primer número Vieites, dice que hay una actividad económica evidente que no figura en ese listado. ¿Cuál es? La ganadería. La ganadería no hace falta fomentarla ante nosotros, hay que mejorarla. Las otras artes sí, dice, ¿no? Entonces dice, la ganadería es una actividad natural que siempre estará y que siempre deberemos mejorar. Hay que imponer la agricultura, la industria y el comercio entre nosotros, y por eso este semanario, que tenía un fin didáctico, y es un excelente texto que pueden ver, está en internet la colección, es de una modernidad extraordinaria. Por ejemplo, Belgrano inventa ahí un recurso periodístico que es extremadamente moderno, que es el diálogo entre un agricultor y un especialista en agricultura, lo que hoy sería un funcionario del INTA, supónganse ustedes, donde el tipo le pregunta y el otro le contesta, lo cual hace mucho más ameno
la difusión de determinados temas agrícolas, ¿no? Es un recurso periodístico de una extraordinaria modernidad empleado en 1802, ¿no? En este semanario. Bueno, aquí en el norte de la ciudad, Vieites es una calle, además de los constituyentes que Claro. ya conoces, y particularmente ahí está describiendo un Belgrano periodista. Belgrano periodista, exactamente. Fue uno de nuestros primeros periodistas porque él viene a nuestro país como, con una corresponsalía de un periódico mercantil económico de Madrid. Así que realmente es nuestro primer periodista, además. Así es. Bien, ¿te parece? Pasamos al Belgrano de la Revolución. ¿Cómo no? Ahí, ¿cómo lo podrías presentar, definir? ¿Cuál es su relación con las ideas revolucionarias? ¿Cuál es su posición con los contrarrevolucionarios? Bueno, hay un debate importante. Sí, Belgrano es una figura central de la revolución, primero por su condición de persona con mucha experiencia en el gobierno, en la administración pública, luego por su condición de comandante de patricios, de uno de los cuerpos milicianos que había participado en las invasiones inglesas, y una persona tremendamente influyente a la hora de juntar al resto de los patriotas, él y su primo Juan José Castelli, ¿no? Que conforman una plana que, por ejemplo, va a sugerir quién podría ser el secretario de Guerra y Gobierno de esa junta, que será, como todos sabemos, Mariano Moreno, ¿no? La persona que propone a Moreno es justamente Manuel Belgrano, que tendrá una humildad tan grande, siendo Moreno alumno de Belgrano, gran admirador de Belgrano. Belgrano se declarará fervoroso morenista, ¿no? Partidario de Moreno, dentro de esos debates que vendrán dentro de la Junta. Belgrano, por ejemplo, es uno de los impulsores de la movilización del 21 de mayo del 10, cuando propone ir a la Plaza de Mayo junto a un grupo que comandaban French y Beruti, que era la Legión Infernal, para apurar al virrey a que finalmente convoque al Cabildo el 22. Es una movilización muy importante de unas 600 personas. Buenos Aires tenía 30.000 habitantes, o sea que era una cantidad importante de gente que llevan a que finalmente Cisneros convoque al Cabildo. Y finalmente, cuando el virrey desconoce la votación que propone su destitución y arma una junta paralela, Belgrano es el que dice la famosa frase: si el virrey no renuncia antes de las 3 de la tarde, lo voy a tirar yo con mis propias manos de la ventana de la fortaleza, ¿no? Es muy lindo lo que dice Tomás Guido, que estaba presente, el futuro gran amigo de San Martín, que dice que el don Manuel Belgrano perdió su habitual compostura, ¿no? Cuando amenazó tirarlo por la ventana al virrey. La cuestión es que el virrey debe haber calculado la altura, porque efectivamente renunció Cisneros. Así que era un hombre tenía la compostura, pero la podía perder también, ¿no? Cuando hacía falta perderla, quiero decir. Bien, alguna imagen posterior ya sería el destino a Paraguay. Sí, bueno, es muy interesante porque los sectores del saavedrismo, que son finalmente quienes van a desplazar a Moreno y a la plana más revolucionaria, intentan sacar del medio a gente como Castelli, que lo mandan al Alto Perú, o a Belgrano, que lo mandan al Paraguay, a una misión imposible realmente. Y en el camino al Paraguay, y por esta zona, un poquito más arriba, él hace algo extraordinario, que es el reglamento de los pueblos de las misiones. Estamos hablando diciembre de 1810, que Alberdi anota como uno de los primeros antecedentes constitucionales, qué interesante, donde él habla de los derechos de los pueblos originarios, de los guaraníes concretamente, donde habla de crear escuelas bilingües, de respetar sus tradiciones, de crear cabildos indígenas, de que se le pague en pesos y no en vales, prohibir los castigos corporales, bueno, una cantidad de cosas impresionantes en ese famoso reglamento para los pueblos de las misiones camino al Paraguay, donde, bueno, finalmente era una misión imposible porque se le da un ejército de 600 contra 6.000,
y por lo menos logra diplomáticamente que el Paraguay se declare autónomo, independiente y no se sume al Imperio Español, que es lo que termina pasando, ¿no? Ahí se produce la independencia de Paraguay, un poco después. ¿Alguna imagen sobre el poder central y Belgrano? Porque, bueno, su paso por Rosario, su paso por Santa Fe, has comentado varias tensiones entre su destino y las órdenes del poder central. Sí, no se llevaba para nada bien con ese poder central. Tenemos el famoso episodio de Rosario, ¿no? Donde lo mandan a custodiar las costas del Paraná. Recordemos que el Paraná era un lugar tremendamente atacado por los españoles que tenían su base en Montevideo. Montevideo era una colonia española, ¿no? Por lo tanto, atacaban estas costas permanentemente y entonces se le manda a Belgrano a defender ese lugar, y en ese lugar Belgrano hace dos cosas muy incorrectas. Por un lado, crea las baterías, libertad e independencia, palabras que el teatro rivadaviano no aconsejaba, decía que era temprano para hablar de independencia, y la otra que hace es crear la bandera, lo que le vale un reto fulminante de Bernardino Rivadavia, secretario del Triunvirato, donde le dice que se ve que tuvo un rapto de injustificado patriotismo cuando creó la bandera, ¿no? Y que inmediatamente se deshaga de esa bandera, que no son momentos para hacer bandera y que sigamos usando la española, ¿no? Otro acto esquizofrénico, ¿no? Porque estábamos en guerra con España con la bandera española. Bueno, Belgrano por suerte no le hace caso, igual es castigado, ustedes saben que lo mandan a lo más lejos posible, a Jujuy, y ahí donde, bueno, sí hace bendecir la bandera y lleva adelante esa hazaña increíble que es el éxodo jujeño, porque, bueno, él veía que su ejército acaba de ser derrotado en Huaki, que tenía que rearmar el ejército del norte, no tenía ni recursos ni nada que se le parezca, y venía una invasión de 4.000 hombres, y por lo tanto arma el éxodo, que es un hecho increíble, ¿no? Ese bajar todo un pueblo sin destino, porque la orden de Buenos Aires era bajar todo lo que se pueda. Y bueno, al llegar a Tucumán, entonces se decide resistir y librar la extraordinaria batalla de Tucumán, que es fue increíble, donde tuvo un rol protagónico Manuel Dorrego, ¿no? Que comandaba una de las divisiones. Así que bueno, y luego lanzará la contraofensiva con la batalla de Salta. Y ahí viene un episodio realmente increíble, que Belgrano por estos triunfos recibe de la Asamblea del año 13 una donación de 40.000 pesos solo, que son más o menos 4 millones de dólares al día de hoy, donación personal, que él decide aceptarla y transformarla en un fondo para construir 4 escuelas en diferentes partes del ex virreinato: Tarija, Tucumán, Santiago, ¿no? Jujuy. Bueno, lo que pasa con ese dinero es que lamentablemente esas escuelas no se hacen con esa donación. Él va a morir sin ver esas escuelas realizadas. Y la última escuela de Belgrano se inauguró en el 2005, una donación de 1813. Hay que entender que los lunes no te van, viste, que hay problemas con la construcción. Bueno, una cosa increíble que fue una estafa a esta donación de Belgrano. Yo seguí la ruta del dinero B, digamos, y termina en un momento, 1880, durante la presidencia de Roca, que ingresa a lo que se llama rentas generales, que quiere decir, andás a ver, ¿no? Y ahí lo perdimos. Y algo muy interesante es que la Asamblea del 13 se autoimpuso una multa del 5% sobre el capital por cada año de incumplimiento. Imagínense si se hubiera aplicado eso hasta el 2005, haríamos, no sé, 5.000 escuelas por año más o menos, ¿no? Pero bueno, fue la verdad que tristísimo que no se pudiera hacer eso con este hombre tan generoso que ya había perdido su fortuna, estaba en la pobreza, le debían
años de sueldo y sin embargo donó esto para hacer las escuelas que además él hizo el reglamento y los planes de estudio de cada una de estas escuelas, algo realmente admirable, ¿no? Donde habla de la importancia de la experimentación en la educación. Él dice un texto increíble que dice: los niños se aburren tremendamente en las escuelas y de a no ser por la ilusión del domingo no irían hacia a ellas. Se los sanciona, se los castiga, se los niega, no se escucha esta voz, ¿no? Y recuerda la traducción literal de qué significa infancia, de dónde viene infancia. Infancia quiere decir sin voz. ¿Mm? Y él lo recuerda, esa etimología impresionante que tiene mucha resonancia, ¿no? De los niños no tienen voz, son infantes. Así que bueno, fíjate vos que sí, la verdad que es conmovedor cuando uno se pone a pensar este tipo, todo lo que hizo y que solamente lo recordemos a veces por la creación de la bandera, ¿no? Bueno, aprovecho y te pregunto, Belgrano y su relación con Rivadavia o la admiración con Washington. Sí, bueno, él era un tipo tremendamente lector, uno de los grandes intelectuales argentinos que tenía una profunda admiración por George Washington, y por esta cuestión de la división de poderes, ¿no? De la República, y por lo tanto la noche previa a la batalla de Salta, donde él se siente morir, él tenía una historia clínica tremenda, ¿no? Tenía úlcera, tenía problemas gástricos, hepáticos, de todo tipo, y está con unas hemorragias impresionantes la noche previa a la batalla más importante de su vida, la batalla de Salta, y decide dejar como legado la despedida de Washington del pueblo de los Estados Unidos, que es un documento extraordinario, donde Washington advierte de la necesidad de cuidar las libertades, la división de poderes, la garantía de derechos para los ciudadanos. Bueno, él quería dejar eso como testimonio. Afortunadamente lo puede hacer y sobrevive, pero es muy notable que esa persona que está pensando en esa batalla está a la vez traduciendo un texto político como esa despedida de Washington. Con Rivadavia, por supuesto, la peor de las relaciones, y cuando él es derrotado por una cuestión de manejo político, porque él insiste en no lanzar una ofensiva porque no se está en condiciones y el Poder Central lo obliga a avanzar hacia el Alto Perú y tiene las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, él es llamado a ser juzgado y es reemplazado por San Martín, que San Martín lleva la orden de detenerlo y juzgarlo. San Martín se niega absolutamente, dice que Belgrano dice literalmente es el mejor de los otros y que de ninguna manera ni lo va a detener ni lo va a juzgar. Y a Belgrano le dan a elegir entre ser juzgado en Buenos Aires o acompañar a Rivadavia a una misión diplomática, ¿no? Bueno, decide acompañar a Rivadavia a una misión diplomática muy particular, que era ir a Europa a sondear las voluntades de las monarquías europeas sobre una posible declaración de la independencia americana. Estamos en el año 15, cayó Napoleón, restauración, volvieron todos los reyes, un panorama desolador donde evidentemente no son muy bien recibidos y donde a Rivadavia se le ocurre junto a Zarratea, otro personaje que deben conocer muy bien en Santa Fe porque fue uno de los invasores de esta provincia, bueno, ahí se les ocurrió lo que llamaron el negocio de Italia, literal, que era secuestrar a Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII, traerlo secuestrado al Río de la Plata y nombrarlo a la fuerza rey del Río de la Plata. Más surrealismo no. Creo que a Buñuel no se le hubiera ocurrido. Y atrás de todo esto hay un negocio de gastos, de fondos públicos que Belgrano denuncia, de hecho se bate a duelo con el personaje que trae este negocio, que es el conde de Casafús, se vuelve a Buenos Aires y denuncia el negocio de Rivadavia, Zarratea y Casafús. Y llega justo a tiempo para ir al Congreso de Tucumán, ¿no? Pero bueno, con Rivadavia, como San Martín, la peor de las relaciones, ¿no? Bueno, ahí me das el pie para la relación Belgrano-San Martín,
los dos grandes de la historiografía mitrista, pero ¿cómo puede describir esa relación? Sí, los dos grandes de la historiografía mitrista, que Mitre se encargó de no hablar mucho de estos aspectos, ¿no? Particularmente de la mala relación que tenían con su querido Rivadavia. Bueno, San Martín y Belgrano vinieron desde antes de conocerse, porque Belgrano empieza a conocer la genialidad de San Martín militar, de un tipo interesante, un intelectual también, y San Martín lee todo lo que había escrito Belgrano y queda realmente admirado. Así que cuando se conocen, están conviviendo un mes y medio en Tucumán, luego de que se encuentran en Yatastro, un lugar de Salta. Ahí arman la Academia Militar de Tucumán, la famosa Ciudadela, donde cada uno ejerce la docencia. San Martín da historia y estrategia y Belgrano da economía y matemática. Imagínense tener de profesor ¿a quién tenés en historia? A San Martín. Bueno, una academia extraordinaria que reorganizó ese ejército del norte que estaba destrozado. Quedó una amistad muy fuerte, de mucho cariño, de mucha comprensión. Entre ellos y también Güemes, ¿no? Que estaba ahí poniéndole el pecho a las balas y que se mantendrá hasta la muerte de Belgrano, ¿no? San Martín cuenta que el día que se entera de la muerte de Belgrano, muchos meses después de producido el hecho, porque él estaba en Perú y las comunicaciones eran muy lentas, dice que fue uno de los días más tristes de su vida, ¿no? Cuando se enteró de la muerte de Manuel, pero bueno, un vínculo extraordinario, con cartas increíbles, donde uno le dice al otro, a mí me acompaña siempre la soledad, y otro le contesta, yo estoy abundante de escasez, ¿no? Por todo lo que no le mandaban. Bueno, increíble esa correspondencia de tanto afecto entre estos dos grandes, ¿no? Y hay una muy linda donde Belgrano le dice la importancia de la religión católica, donde dice que sabe que San Martín es católico, no fanático, le dice, bueno, pero cada tanto una misita no viene mal, ¿no? En esto de unir a la tropa, casi como un elemento estratégico. Belgrano era un hombre muy católico, que tenía estas discusiones a veces con San Martín, que era católico, pero no tan fanático en todo caso, ¿no? Bien, hay una pregunta más. El proyecto de la monarquía incaica, ¿alguna descripción? Sí, bueno, justamente cuando él va a Tucumán, que va como informante, no como diputado, el famoso Congreso Constituyente de Tucumán, que no va a sancionar la Constitución hasta 3 años después, se encuentra con que hay un lobby monárquico muy fuerte, ¿no? Hay alguien que propone un rey inca, que va a ser él, pero hay otros que proponen un zar de Rusia, que no creo que hubiera sido posible, abandonar San Petersburgo para venir a Buenos Aires, en aquella Buenos Aires, ¿no? Rey francés, un rey inglés, y entonces él, en un acto estratégico, propone un rey inca. No cualquier inca, sino el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso, Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba preso en España, ya que más bien es una monarquía simbólica, pero él sabe que con eso va a provocar un gran revuelo en Tucumán, en el Congreso, y de hecho se aplaza la discusión de la monarquía, cosa que era lo que él quería, que no seamos una monarquía, ¿no? Por eso ese debate del Inca tan famoso que fue denostado y tratado de todo, ¿no? Así que yo creo que fue otra cuestión estratégica interesante del querido Manuel Belgrano, ¿no? Algo has escrito sobre el rol de China en el programa de Belgrano. Sí, es increíble porque en el año 1800, redondo, 1800, él escribe un artículo sobre la importancia de China para el futuro de la economía mundial, ¿no? En el año 1800. Así que Occidente debería prestar atención a ese gigante dormido que es China, llamado a ser una de las grandes potencias de la humanidad. Faltaban 40 años para la guerra del opio, para la apertura comercial de China. La verdad que es increíble. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? La capacidad de este hombre de entender la economía de su tiempo, ¿no? Fantástico, realmente. Felipe, No, quería terminar porque, bueno, no podemos dejar de hablar del final, ¿no?
de este hombre extraordinario que ustedes saben que termina siendo perseguido, siendo encarcelado y luego liberado dentro de unas rebeliones internas dentro de nuestra guerra civil, y finalmente él va a pedir licencia para ir a morir, se siente morir a Buenos Aires, a su casa natal, va a empezar a reclamar los años de sueldo que se le deben, son 16.000 pesos, básicamente para poder pagarle al médico y encarar su tratamiento, cosa que se le niega. Zarratea, justamente, el gobernador Zarratea le niega estos fondos que le correspondían, y bueno, va a morir, como todos sabemos, en un estado de absoluta pobreza, pagándole al médico con un reloj, al doctor Sullivan y al doctor Ridger, y bueno, al punto tal que la pobreza de esa muerte, que el hermano tiene que hacer la lápida con el mármol de una... Y hay un hecho que muy, muy simbólico que tiene que ver con la autopsia que se hace posteriormente, donde el médico personal de Belgrano era el doctor Rizger, que es un médico que atendía a Güemes, y Güemes se lo manda a Belgrano. Rizger era un gran médico que había sido alumno de Covisar, el médico de Napoleón, y dice que no quiere hacer la autopsia porque lo quiere demasiado Belgrano y no se siente en condiciones, y lo hace el doctor Sullivan. Y cuando sale de la autopsia le dice, entre otras cosas, a Ridger, usted tenía razón, su amigo tenía un gran corazón, ¿no? Esto tiene que ver con dos cosas, con que Belgrano tenía un problema cardíaco, pero también le estaba diciendo el enorme corazón que tenía Manuel Belgrano, la buena persona que era Belgrano. Así que me parece que es muy impresionante este final. Ustedes saben que no hubo ningún tipo de homenaje porque él muere el día 20 de junio del 20, que era el día de los 3 gobernadores, cuando Buenos Aires tuvo en un mismo día 3 gobernadores, ¿no? Es impresionante porque los libros de historia previos al 2001 dicen el día más caótico de la historia argentina. No es que hay que hacer esos títulos, yo no aconsejo esos títulos, porque después vino el 2001, tuvimos 5 presidentes en una semana, ¿no? Entonces no hay que adelantarse, hay que decir un día complicado en todo caso, ¿no? Bueno, de manera tal que nadie ni se enteró de la muerte de Belgrano, y recién, mucho tiempo después, y por suscripción popular, se pudo hacer el famoso mausoleo donde hoy descansa este hombre extraordinario que tanto hizo por nosotros. Yo creo que hay que ser agradecidos a una persona que nos pensó tanto, ¿no? Y que tiene esa frase maravillosa: estoy muy lejos de ser un padre de la patria, en todo caso, ojalá que me consideren algún día un buen hijo de la patria, ¿no? Fíjense qué humildad tan extraordinaria. Muchas gracias. Realmente qué lujo nos hemos dado hoy en tener a semejante historiador y con tanto detalle y con la simplicidad que lo cuenta. Y para cerrar esta tarde, bueno, queremos obsequiar un cuadro tanto para Felipe como para Juan Cruz. Estos cuadros son diseñados, hechos por Gustavo Puello, destacado artista santafesino que tan amablemente, bueno, desplegó su arte para ellos, para ustedes. Incluso, bueno, está sentado con nosotros, ¿sí? ¿Está con nosotros? ¿No? ¿No? Igualmente le brindamos un aplauso, ¿sí? ¿A dónde está? Ah, está, ahí está, sí, ¿ha visto? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En estos trabajos utilizó técnicas de acuarelas y eligió para Felipe el Cabildo de Santa Fe. El Cabildo de Santa Fe, donde hoy se encuentra la Casa de Gobierno de
de la ciudad capital de la provincia, y que fue escenario de la Convención Constituyente en el año 1853 y de posteriores reformas. Le hacemos entrega entonces a Felipe de su obsequio. Para ello invitamos al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gerardo Rico, el contador Gerardo Rico, y a la secretaria del Consejo Profesional, la contadora Aida Naumiak. Luego para Juan Cruz, el cuadro es del Convento Santo Domingo, donde Manuel Belgrano, el mismísimo Manuel Belgrano, se alojó allí en su paso por nuestra ciudad de Santa Fe. Así damos entonces por finalizada esta charla, este encuentro. Muchísimas gracias por su presencia. Los invitamos a que estén atentos porque va a haber más actividades generadas por las instituciones, principalmente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, también la Caja de Seguridad de Ciencias Económicas, en el marco de su 75º aniversario y 30º aniversario respectivamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes.